Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que estoy seguro les va a encantar. Y es que vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Y más específicamente en una de las parejas más queridas, mediáticas y que aún hoy siguen generando conversación en el mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para el chisme, la emoción, los detalles que los van a dejar con la boca abierta y la nostalgia que evoca este fenómeno? Prepárense porque hoy nos vamos a poner al día con la historia de amor que conquistó a millones, que rompió récords de audiencia y que, por un momento, nos hizo soñar con el amor perfecto, con una chispa que traspasaba la pantalla y nos conectaba con nuestros propios anhelos románticos. Hoy vamos a desentrañar un momento específico que causó furor a nivel mundial, los besos de Hande Erçel y Kerem Bürsin que enloquecieron a millones y que aún hoy siguen siendo comentados y analizados. Y no solo eso, sino que vamos a profundizar en la relación de estos dos talentosos actores, desde sus inicios en la serie Love is in the Air hasta el impacto trascendental que tuvieron en la industria del entretenimiento y por supuesto, en nuestros corazones, que quedaron flechados por la magia de esta pareja. Porque seamos honestos, ¿quién no se enamoró un poquito de Serkan Bolat y Eda Yildiz? ¿Quién no suspiró con cada encuentro, con cada mirada, con cada gesto de cariño? ¿Quién no deseó, al menos por un instante, vivir un romance tan apasionado y lleno de matices como el de ellos? Así que si eres fan de Love is in the Air, si te encantan las telenovelas turcas, si disfrutas del buen chisme y de revivir los momentos que marcaron una época, este vídeo es absolutamente para ti. No te lo puedes perder. Y antes de que empecemos con el análisis y la exploración de este fenómeno, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal, a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy compartiendo contenido interesante, actualizado y lleno de curiosidades sobre el vibrante mundo del entretenimiento, explorando las historias que nos apasionan y las personalidades que nos inspiran. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Vamos a darle al play y a sumergirnos en este torbellino de emociones. Para comprender la magnitud del fenómeno, es fundamental remontarnos al año 2020. Un año marcado por la incertidumbre, el miedo y la necesidad de encontrar un rayo de esperanza en medio de la pandemia global. En ese contexto, cuando el mundo entero necesitaba un poco de alegría, de ilusión y de evasión, llegó a nuestras pantallas Love is in the Air, una serie que con su encanto y frescura, se convirtió rápidamente en un fenómeno de alcance global, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todos los rincones del planeta. La historia de Eda Yildiz, una joven florista soñadora y decidida que lucha por cumplir sus sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, ambicioso y con una coraza de frialdad que esconde un corazón noble y sensible, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La trama, llena de enredos, malentendidos, secretos y por supuesto, amor, nos atrapó desde el primer capítulo. Pero sin duda el ingrediente secreto que hizo que Love is in the Air fuera un éxito rotundo fue la innegable y poderosa química entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que la conexión que existía entre Hande y Kerem era palpable, visible en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada, en cada gesto. Esa chispa, esa complicidad, ese magnetismo que emanaban ambos actores, se reflejaba con intensidad en cada beso, en cada abrazo, en cada momento de cercanía. Y vaya besos. Besos que quedarán grabados en la memoria colectiva de los fans, besos que nos hicieron suspirar, reír y emocionarnos hasta las lágrimas. Pero, ¿qué hacía que esos besos fueran tan especiales y que trascendieran la simple actuación? Bueno, primero que nada, la autenticidad. Hande y Kerem no solo interpretaban a sus personajes, sino que parecía que vivían sus sentimientos, que experimentaban las emociones que transmitían. La forma en que se miraban, la intensidad de sus miradas, la pasión que transmitían, la ternura que se desprendía de sus labios, todo era muy creíble, muy genuino, muy real. Y esa química no se construyó de la noche a la mañana, ni fue producto de una simple casualidad. Durante la grabación de la serie, Hande y Kerem pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo largas jornadas de trabajo, compartiendo risas, conversaciones, confidencias y por supuesto trabajando arduamente en la creación y el desarrollo de sus personajes. Se hicieron amigos, confidentes, cómplices y eventualmente algo más. El primer beso importante, el que realmente desató la locura y
Elevó la temperatura de las redes sociales a niveles estratosféricos, fue el beso en el jardín. En la serie, después de muchas idas y venidas, de malentendidos, de obstáculos y de la tensión sexual acumulada, Serkan y Eda finalmente se entregan a sus sentimientos y se besan bajo las estrellas, en un ambiente romántico y mágico. La escena fue grabada con una delicadeza y una pasión que dejó a los fans sin aliento. La forma en que se acercaban lentamente, la mirada que anticipaba el deseo, el beso lento y lleno de emociones, la música que acompañaba el momento, todo era perfecto, todo era cinematográfico. Las redes sociales explotaron, los hashtags se hicieron tendencia mundial, las fotos y los vídeos de la escena se viralizaron en cuestión de minutos y todo el mundo, desde los fans más acérrimos hasta los espectadores ocasionales, hablaba de ese beso épico, de esa conexión inigualable. Pero ese fue solo el comienzo. A lo largo de las 2 temporadas de la serie, hubo muchos otros besos que nos hicieron suspirar, reír, emocionarnos y, en algunos casos, hasta derramar lágrimas. Cada uno de ellos tenía un significado especial y marcaba un hito en la evolución de la relación de Serkan y Eda. Estaban los besos furtivos, los besos robados, los besos apasionados, los besos tiernos, los besos de reconciliación, los besos de despedida, cada uno de ellos fue grabado con una maestría que reflejaba la complicidad y el cariño que existía entre Hande y Kerem, que trascendía la mera interpretación actoral. Y no solo la complicidad profesional, sino también personal, que era evidente para todos los que seguían la serie. Porque, como todos sabemos y como fue evidente para los medios de comunicación y los seguidores de la serie, la ficción traspasó la pantalla y la realidad superó a la fantasía. Hande Erçel y Kerem Bürsin iniciaron una relación fuera del set, una relación que se convirtió en el centro de atención de los medios y que, a pesar de la presión mediática, logró consolidarse y conquistar a los fans. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, las fotos de ellos juntos en eventos, en paseos románticos, en redes sociales se multiplicaron y finalmente, después de varias semanas de especulaciones, confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación, que comenzó como un secreto a voces, se convirtió en una de las más comentadas y queridas por los fans, que celebraban cada aparición pública, cada foto compartida, cada muestra de cariño. Nos encantaba verlos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo su felicidad, su complicidad, su amor. Y la verdad, eran una pareja muy guapa, con una conexión especial que irradiaba energía positiva y que contagiaba a todos los que los rodeaban. Esto, por supuesto, solo amplificó el impacto de los besos en la serie. Cada escena romántica, cada beso apasionado, cada abrazo, era ahora visto con una perspectiva diferente, con una carga emocional aún mayor. Sabíamos que había sentimientos reales detrás de esas interpretaciones, y eso hacía que todo fuera aún más especial, aún más emocionante. Los besos de Hande y Kerem se convirtieron en el sello distintivo de Love is in the air. Eran sinónimo de pasión, de amor, de complicidad, de entrega y, por supuesto, de la innegable química que existía entre ellos. Eran la prueba palpable de que la magia del amor puede nacer en un plató y trascender la pantalla para convertirse en algo mucho más grande y profundo. Pero la relación entre Hande y Kerem no fue solo besos y felicidad. Como cualquier pareja, como cualquier relación, tuvieron sus altibajos, sus momentos de alegría y también sus momentos difíciles. Los rumores sobre su relación, la presión mediática constante, la agenda apretada y exigente que les demandaba su profesión, los viajes, la atención de los medios, la invasión de su privacidad, todo esto inevitablemente pudo haber afectado y desgastado su relación. Y lamentablemente, después de un tiempo, y tras un periodo de especulaciones y rumores sobre una posible crisis, decidieron poner fin a su relación. La noticia, que llegó como un balde de agua fría para muchos fans, entristeció a millones de personas que soñaban con un final feliz también en la vida real. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre Hande y Kerem siguen intactos. Ambos han demostrado ser profesionales, maduros y respetuosos con el otro. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad de reinventarse. Y aunque ya no estén juntos sentimentalmente, siempre quedará el recuerdo de su hermosa historia de amor, y por supuesto, el recuerdo imborrable de esos besos que nos hicieron soñar, que nos emocionaron y que nos demostraron que el amor, aunque a veces sea efímero, puede ser una experiencia mágica e inolvidable. Ahora hablemos un poco del impacto de Love is in the air y de los besos de Hande y Kerem en la industria del entretenimiento y en la cultura popular. La serie fue un fenómeno global,
un éxito rotundo que rompió récords de audiencia en Turquía y que se expandió rápidamente por todo el mundo, llegando a ser transmitida en más de 80 países y siendo doblada a diferentes idiomas. Su éxito abrió las puertas a otras producciones turcas, que comenzaron a ganar popularidad en todo el mundo, conquistando audiencias de diferentes culturas y edades. Y en gran parte este éxito se debe a la calidad de la serie, a la originalidad de la historia, a los personajes entrañables y, por supuesto, a la química innegable entre Hande y Kerem. Los besos de Hande y Kerem no solo fueron importantes para la serie, sino que también tuvieron un impacto significativo en el género de las telenovelas y en la forma en que se retratan las relaciones románticas en la televisión. Mostraron que es posible crear escenas románticas que sean auténticas, apasionadas, sensuales y que conecten con el público de una manera profunda y emocional. Además demostraron que la química y la complicidad entre los actores son ingredientes fundamentales para el éxito de una producción, para que la historia sea creíble y para que los espectadores se involucren emocionalmente con los personajes y con sus sentimientos. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, tanto Hande como Kerem continuaron consolidando sus carreras, demostrando su talento y su versatilidad en nuevos proyectos. Hande se ha convertido en una de las actrices más solicitadas y reconocidas de Turquía, protagonizando otras series exitosas, trabajando con importantes marcas y consolidándose como un icono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, ha seguido participando en producciones internacionales, demostrando su capacidad de adaptarse a diferentes roles y a diferentes culturas, y afianzando su posición como uno de los actores más talentosos y prometedores de su generación. Ambos han demostrado que son mucho más que la pareja de Love is in the Air, que son artistas completos, con una gran capacidad de trabajo y con un futuro brillante por delante. Y no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus seguidores, en sus fans. Hande y Kerem se convirtieron en ídolos para millones de personas, que los admiraban por su talento, por su belleza, por su historia de amor y por la forma en que representaban el amor en la pantalla. Su relación sirvió de inspiración para muchos, que soñaban con encontrar un amor tan apasionado y auténtico como el de ellos. Y su separación, aunque fue dolorosa para los fans, nos enseñó que el amor no siempre es para siempre, pero que siempre es importante recordar los buenos momentos, celebrar el amor mientras dura y aprender a valorar la felicidad que nos brinda. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto, de esta inmersión en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Primero, que Love is in the Air fue un éxito rotundo gracias a su historia, a sus personajes entrañables, a su producción de alta calidad y, por supuesto, a la química innegable, mágica y explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Segundo, que los besos de Hande y Kerem fueron mucho más que simples escenas románticas, fueron una expresión de amor, de pasión, de complicidad y de conexión que conquistó a millones de personas en todo el mundo y que trascendió la pantalla. Tercero, que a pesar de la separación, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre ellos perduran, y que su historia de amor siempre será recordada con cariño y nostalgia. Y cuarto, que las telenovelas turcas han demostrado ser un fenómeno global, que han conquistado al mundo entero y que, gracias a la calidad de sus producciones y al talento de sus actores, se han convertido en un referente en la industria del entretenimiento, marcando una época y dejando una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin y que hayan revivido los momentos más emocionantes del Love is in the Air. La verdad, me divertí muchísimo investigando sobre este tema, recordando los momentos icónicos de la serie y compartiéndolos con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su beso favorito? ¿Qué es lo que más recuerdan de Love is in the Air? ¿Qué impacto tuvo esta historia en sus vidas? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Cuéntenme todo. Compartan sus opiniones, sus recuerdos, sus anécdotas y sus sentimientos sobre esta pareja que nos hizo soñar con el amor perfecto. No se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo del entretenimiento, descubriendo historias apasionantes y compartiendo con ustedes mis análisis y reflexiones. Siempre estoy preparando contenido interesante, entretenido y lleno de curiosidades para ustedes. Así que suscríbanse y sean parte de la comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.